¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Amén, amén. El título del mensaje es La iglesia que calla ha hablado. No se paren todavía porque ya mismito vamos a leer la palabra, ya mismito. La iglesia que calla ha hablado. Ese es el mensaje. Ustedes, los que llevan tiempo aquí, han escuchado a nuestro pastor, yo también por muchos años, lo he escuchado decir que hay que entender los tiempos que vivimos. ¿Verdad que sí? ¿Lo han escuchado? Hay que entender los tiempos que vivimos. Vivimos en tiempos donde la verdad de Dios y su palabra no es agradable al mundo. No es agradable escucharlo. Todo lo contrario, es atacada a cada segundo. Atacando a los líderes, atacando la palabra, atacando la integridad de la palabra, los valores del Señor y llamándole a las cosas que no son como si fuesen. Y lo triste es que hay creyentes que piensan que eso es lo que dice la Biblia. Y en vez de ministrar conforme a la palabra de Dios, deja que el mundo establezca lo que la iglesia cree y lo que la iglesia dice. Y se acomoda a esa mente secular y mundana que quiere entrar en la iglesia. Al punto que hay iglesias que ya hay que ver si se les llama iglesias. Porque se han alineado con el mundo. Son iglesias llamadas modernas y progresivas, pero que definitivamente han claudicado en su fe. Y dice la Escritura que pagará un alto precio por su pecado. Nosotros creemos que la única norma de fe es la palabra de Dios. Ni un ángel, ni un pastor, ni nada, ni nadie puede estar por encima de lo que dice la palabra de Dios. Al mundo, le podemos dar un aplauso al Señor por eso. Al mundo no le va a gustar eso. Al mundo no le gusta eso. Les hablo de estas iglesias que han claudicado. En California hay una iglesia que están confeccionando dentro del templo una barra allí para que mientras están escuchando la predicación pues se tomen unas cuantas cervezas. El pastor dijo que definitivamente el sermón sería mejor con un par de cervezas encima. Hay un pastor famoso ahora en internet porque él predica diciendo maldiciones y diciendo malas palabras en el nombre de Dios. Le dicen a la iglesia: cállate, cállate, mantente en esas cuatro paredes ahí diciendo gloria a Dios, aleluya, y te callas la boquita. Si vas a hablar, habla de paz, de amor, de gracia y de nada más. No te metas. Separación de iglesia y Estado. Hay un video que lo verán el domingo que viene. Quiero que el pastor esté aquí, donde están estas vistas con relación, ¿verdad?, al aborto y todos estos proyectos también de lo que estuve mencionando, donde quieren amarrarle las manos a la iglesia para que la iglesia no intervenga en la restauración de una vida que quiera ser restaurada. No estamos hablando de obligar a las personas, sino que lo que están buscando es tener una ley donde entonces puedan ir en contra de la iglesia, aun cuando la persona quiere ayuda. Y en esas vistas se levantó un grupo allí LGBT y empezó a gritar y a decir cuantas cosas ustedes se pueden imaginar.
Y tuvieron la guardia, los policías que cercar al sacerdote Carlos Pérez, porque lo iban a agredir. Creo que el pastor René Pereira hijo también lo empujaron y cuánta cosa. No sujetándose a las autoridades y diciéndole a Dios: ustedes, mira, Dios es un Dios, no es un Dios de odio, decían. Nos llaman fundamentalistas, nos llaman que no amamos, nos llaman que somos intolerantes. Y nada más lejos de la verdad. La iglesia que está comprometida con Dios y con su palabra es una iglesia que ama a Dios y que ama la palabra de Dios y que obedece la palabra de Dios. Y los creyentes, los que han nacido de nuevo, que han recibido el amor de Dios y la gracia de Dios, lo que quieren hacer con el mundo es amarlo. La iglesia quiere amarlos y restaurarlos y apoyarlos. Pero los que tienen exposición en radio y en televisión es el mundo, diciendo mentiras, boberas, argumentos sin fundamento, pero la gente se lo cree, inclusive la iglesia. Por eso tenemos que volver a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando se termina con una vida, le podrán poner los nombres que quieran, los nombres bonitos y palabras lindas y todos los eufemismos que quieran utilizar. Pero cuando se pone fin a una vida, lo que se está haciendo es que está matando esa vida. Se está asesinando esa vida. Y la palabra de Dios, si creemos en la palabra de Dios, dice: no matarás. Así que todo aquel que quiera honrar a Dios cumplirá ese mandamiento. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, yo no quiero que me maten. Por favor, levanten la mano los que quieren que los maten. Todo el que quiera que lo maten, que levante la mano. Así, pues, el Señor nos pide amar al prójimo. Nosotros, cuando la iglesia verdadera, ¿verdad?, la que está dando la batalla, se para de frente en contra del aborto, lo hace por amor a Dios, lo hace por amor a esa madre, lo hace por amor a esa criatura, lo hace por amor. No es por odio, por amor. Y la iglesia del Señor tiene tantos y tantos testimonios de lo que Dios hace con la vida. Gente que abortó y lo que sufrió, gente que se arrepintió y no lo hizo, y cómo da gloria a Dios si ha visto lo que el Señor ha hecho. Y aunque voy a estar dando ejemplo con relación al aborto, que es el asunto que nos compete en estos días aquí en Puerto Rico, realmente el tema es que la iglesia que calla ya ha hablado. La fuerza y el poder que nos mueve a luchar por la vida jamás ha sido el odio. Esa es la mentira de Satanás. Jamás ha sido el odio. La fuerza y el poder que nos mueve es el amor. Cuando nosotros denunciamos el pecado, es que sabemos y conocemos de primera mano la esclavitud del pecado. Lo que el pecado hace, cómo el hombre y el ser humano piensa que domina el pecado y que es el rey, y cómo finalmente el pecado destruye las vidas, como ha hecho con este mundo.
Y conocemos que la única libertad y la verdadera libertad se encuentra en Cristo Jesús, el Cristo que sana, el Cristo que salva, el Cristo que levanta y el Cristo que restaura. Él es bueno. Un 1.200.000 vidas son asesinadas cada año en clínicas de aborto en los Estados Unidos. Pero vamos a ver, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Es cierto que la Biblia dice que calladitos nos vemos más bonitos? ¿Es verdad eso? No lo digan todavía, pues esa es la conclusión. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad que la iglesia no puede tener voz? Tiene que estar encerrada en sus paredes. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Le invito a estar en pie. Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer del verso 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, y una vez más venimos delante de ti, pidiendo, Señor, tu intervención, clamando, Dios mío, para que tu palabra sea revelada, Padre. Pidiéndote que me cubras, Señor, y que guardes mi boca, Señor, también. Te pido que nos ayudes, Señor, a ser fieles en un mundo infiel, un mundo que se levanta en contra de ti, de tu palabra y de tu verdad. Aún en contra de las vidas. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú dices en tu palabra y a gozarnos, Señor, en tu voluntad y a soportar lo que tengamos que soportar y hacer lo que tengamos que hacer para tu gloria y para tu honra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Mira, está escribiendo el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, que se hundió allí en el mar, ¿verdad? Cuando miró para el lado, tuvo temor. El que negó a Cristo con maldiciones, hasta con malas palabras. Lo negó. El que tuvo temor, ¿verdad? Y sacó la espada cuando vinieron a arrestar a Jesucristo. Y tantas otras cosas. Pero vemos aquí cómo después de él ser testigo de esa muerte y esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, luego de recibir el regalo del Espíritu Santo, que dice la Escritura que está en todo aquel que le ha entregado su vida al Señor. Todo hijo de Dios, dice la Escritura, que el Espíritu Santo hace morada en él. El Espíritu Santo comenzó el ministerio cuando Cristo asciende y desciende allí en Pentecostés, y ahora no solamente está obrando en el mundo, sino que
vive en cada uno de sus hijos. Y parte de esa transformación y ese denuedo del apóstol Pedro ahora viene por causa del poder mismo del Espíritu Santo. Y es ese el que está escribiendo ahora y diciendo, mira, gócense cuando estén padeciendo, acepten eso, defiendan la fe, no se intimiden, no se amedrenten, él mismo. Y dando consuelo. La obra que hace el Señor. Y aquí podemos hablar de muchas cosas en ese texto, pero yo he sacado 4 verdades de ahí. No temas. La palabra del Señor nos está diciendo, le está diciendo a la iglesia que no calla, a la iglesia que no se arrodilla ante el mundo, le está diciendo, no temas, padece por Cristo y serás bienaventurado. Le dice, santificad a Dios y defiende tu fe. Y vamos a verlo aquí en este texto. Y vamos a ver otros textos donde nos presentan esas verdades, otros hombres de Dios y el mismo Jesucristo en la palabra de Dios. Porque, vuelvo y repito, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios lo que vamos a estar hablando. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Lo primero es que la palabra del Señor nos dice ahí, no temas. No temas. El Señor está con nosotros y estará con nosotros. Vamos a ver un texto donde Él nos dice, mira, no se preocupen, aun cuando en algún momento no sepan ni qué decir, el Espíritu Santo se encargará de abrir su boca y decir lo que hay que decir. Estoy convencido que esto no es un asunto de nuestras propias fuerzas, como si la gloria fuera entonces de nosotros. No. Ninguno de nosotros puede ser fiel. Ninguno de nosotros puede sostenerse ante este mundo terrible. Pero los que son hijos de Dios tienen a Dios mismo con ellos. Y es el poder del Señor obrando en los hijos de Dios, que no los deja nunca. Y por lo que he leído en la historia y por lo que leo en la Escritura y en la palabra de Dios, entiendo claramente que en esos momentos de grande dificultad y dolor y persecución en contra de la iglesia, hay una gracia especial de parte de Dios. No temas. Jesucristo habló de esto. Y en la Biblia vemos ese tema, esa palabra de no temer, está de principio a fin en la Escritura. Y yo quiero que leamos un pasaje en Mateo 10, del 16 en adelante, donde Jesucristo está hablando. Y mira lo que dice el Señor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 10, 16 dice, he aquí, y está hablando Cristo, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado todo lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aleluya. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Es terrible lo que la Biblia dice, lo que va a pasar con este mundo. Y es que cada vez será peor. El amor se enfriará. Aún la misma familia se levantará en contra de la familia, lo estamos viendo. Y esto seguirá al punto donde la Escritura habla de la gran tribulación, donde será una cosa, la maldad manifestada en lo máximo permitido en la historia. Y luego de eso viene el fin. Versículo 22, el que sigue, Jesucristo dice, y seréis aborrecidos, ¿de quién?
de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Claro, el problema es con Jesucristo. El problema es con Cristo. El problema es con el cristianismo. El problema no es con una palabra genérica como Dios. Ah, no, tú tienes tu Dios, sí, Dios, no, el gran poder, la inteligencia absoluta, el gran creador. Y lo que está hablando ya es de un jebulú, y es un palo, un canto de palo, y sabrá Dios qué más. Pero el problema es con el nombre de Cristo. Y cuando aquí dice, ¿verdad? Serán aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Yo sé que las personas que no creen en la seguridad de la salvación, dicen, bueno, pues eso, ¿verdad? Ahí tú ves que tiene que perseverar para que sea salvo, ¿verdad? Por el contexto de toda la palabra y de todo el Nuevo Testamento. Obviamente los que pueden perseverar son los que tienen al Señor, y es por la gracia de Él. Porque nadie puede sostener su salvación sin Cristo, ni un solo día. Es por Él. Él pagó el precio total en la cruz del Calvario. La deuda fue saldada. Vamos a seguir leyendo. Algunos versículos más adelante, Jesucristo en el versículo 26 sigue hablando. Yo quiero que ustedes vean, esto es palabra del Señor. Así que lo que dicen por ahí por radio, lo que dice, iglesia, cállate, eso no es lo que estamos escuchando aquí, la palabra de Dios. Dice, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No calles. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden, y mira qué hermoso esto era el Señor Jesucristo hablando, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ustedes leen ahí lo que está diciendo. O sea, lo que está diciendo es, yo estoy contigo, yo te conozco, sé hasta cuántos pelos tengo. El Señor pasó menos trabajo con el pastor Gené Pereira que conmigo. Pero no importa cuál sea tu cabellera. Él lo conoce todo. Ese paréntesis que hace nuestro Señor Jesucristo es yo sé quién tú eres. Yo estoy contigo. Yo te conozco y yo te amo. Versículo 31. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante, y quiero que prestes atención a estos versículos. Yo generalmente los menciono cuando estoy haciendo el llamado a conversión, y se pueden utilizar para, ¿verdad?, en ese contexto. Pero realmente el contexto bíblico de estos versículos que vamos a leer tiene que ver precisamente con pagar el precio por no callar, y la persecución y todo lo que todo cristiano y toda iglesia que no doble sus rodillas ante el mundo va a pasar. Y miren el contexto, lo que dice el versículo 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué ustedes creen? No. La iglesia tiene que quedarse calladita. Delante de los hombres. El apóstol, el Evangelio de Lucas más bien, lo presenta
de esta manera, parte del versículo, los quiero leer, 12:4 en Lucas, dice, mas os digo, deja que lo ponga ahí, Lucas 12:4, no sé si estaba, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Qué tremendo, ¿verdad? En este recuento del mismo pasaje, pero un pasaje paralelo en Lucas, entonces, mira, no temas a los que pueden matar el cuerpo. ¿Qué más pueden hacer? Matar el cuerpo. Pero mira lo que dice el versículo 5. Dice, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. No solamente la iglesia no puede callar, sino que la palabra de Dios nos dice que no podemos callar, que tenemos que hablar. Y el que no lo haga, dará cuentas a Dios. Así que hemos hablado, que vemos en el texto, no temas, yo estoy contigo. Segundo, padece por Cristo y serás bienaventurado. En el versículo 14 que leímos decía, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. La palabra bienaventurados quiere decir dichosos. Son dichosos los que padecen por el Señor. Son bienaventurados, macarios, la palabra en griego, dichosos, alegres. Son los que padecen por causa de Cristo. Eso lo está diciendo el apóstol Pedro, pero nuevamente quiero que vean lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5, del 10 en adelante. Dice lo siguiente, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Esa palabra, déjenla por ahí, importante, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Cristo está hablando. Y esto es una síntesis de lo que usted encuentra en toda la palabra de Dios, aún en el Antiguo Testamento. Los profetas mayores, los profetas menores, Jesucristo, los evangelios, en toda la palabra. De hecho, el apóstol Pedro sigue ampliando este tema en la misma carta que estamos leyendo, primera de Pedro, el capítulo 4, versículos 12 en adelante. Él sigue ampliando lo que dice la palabra de Dios para los creyentes. ¿Cuántos aquí son hijos de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos son creyentes? Esto es para ti y esto es para mí. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, ¿por qué te sorprendes, iglesia? ¿Por qué te sorprende de que te persigan? ¿Por qué te sorprende que el mundo no te quiera? Somos una contracultura. ¿De quién es el mundo? De Satanás. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. El mundo no nos va a querer. Él dice, no te sorprendas. Versículo 13, sino gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo. Wow. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que cuando somos participantes del padecimiento de Cristo, debemos sentirnos gozosos por el privilegio de participar
de ese padecimiento por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y yo veía estas imágenes de estos videos y de todo ese agravio en contra de los pastores, de los sacerdotes, de esta gente que se ha levantado a proclamar la verdad de los valores, de los principios de la palabra. Y yo leía este versículo y decía, ciertamente de parte de ellos, Él, Cristo, es blasfemado. Pero por ustedes, iglesia, que no claudica, que no se calla, Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, en otras palabras, entrometido. Pero si alguno padece como cristiano, claro, la Biblia es tan tremenda, te dice, o sea, no estamos hablando del sufrimiento por causa de tu pecado. El pecado trae sufrimiento, pero no lo unas con lo que estamos hablando aquí. El apóstol Pedro dice, no lo unas. La consecuencia del dolor por el pecado tuyo no tiene que ver con esto. Eso es otra cosa. Aquí lo que dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aleluya. Lean conmigo eso, lean conmigo ese versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aleluya. Aleluya, iglesia del Señor, iglesia de Dios. Nosotros estamos con el poderoso. Versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Claro, nosotros estamos aquí primero. Señor, trabaja con nosotros lo que tengas que trabajar. Y si primero comienza con nosotros, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aleluya. No temas, eres bienaventurado cuando sufres por causa del nombre del Señor Jesucristo. Eres bienaventurado. Cuando te digan aleluya, café puya, en ese momento tú, gloria a Dios, soy bienaventurado. Ya quisiéramos que fuera algo así. Pero hay lugares donde están matando cristianos, violando cristianos, encarcelando pastores. Y por cómo se ven las cosas, eso está a la vuelta de la esquina. No temas. Eres bienaventurado cuando sufres por la causa del Señor. Y tercero, santifica a Dios. Hay un versículo allí que dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. A veces hay que tomar decisiones. Porque venimos a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, el Señor es bueno, tremendo, me gusta la música, y esto, y brinco, y para arriba, y aleluya, y gloria a Dios, y tremendo. Y eso es bueno, pero no es suficiente. Si Cristo no es el Señor de tu vida, de nada sirve lo demás. Es interesante que esta cita del apóstol Pedro es una cita del profeta Isaías. Y mire qué versículo tremendo y fuerte a la misma vez del profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 13.
Allí Isaías dijo: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. ¿Qué clase de versículo? Isaías 8:13. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? O sea, que entonces ahora nosotros tenemos que estar asustados. No, mira, porque no está hablando de eso. Se refiere a ese temor reverente que reconoce quién es el Señor, quién es el que tiene poder. Aún los demonios, las autoridades, las potestades y Satanás, todo eso se tiene que sujetar ¿a quién? A Dios, al Señor. Nada está por encima de la autoridad de nuestro Dios. Y es ese temor reverente. En las cosas que hemos escuchado decir a nuestro pastor muchos años, ¿verdad? Ustedes recordarán cuando él dice, mire que diciéndole chuito al Señor. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que la gente, los cristianos que empiezan a hablar, vamos a orar, chuito, te digo. Y el pastor ha dicho, ¿pero qué es eso? Esa falta de respeto. Mire que chuito ni chuito, como si estuviera hablando con el que vende piragua en la esquina. Se refiere a eso, ¿verdad? A ese reconocimiento, ¿verdad? De quién es el Señor. Así que no temas, eres bienaventurado por causa de la persecución por el nombre del Señor. Santifica al Señor. Él tiene que ser el Señor, el dueño de tu vida. Y por último, el apóstol Pedro, y lo que hemos recogido, defiende tu fe. Defiende tu fe. Dice primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estad siempre preparados para presentar, ¿qué? Defensa. Y esa palabra defensa es apología. La palabra apologética sale de esa palabra, apología. Y apología lo que quiere decir es una defensa verbal. Es una defensa, un discurso en defensa. Y menciona el diccionario lo que implica verbalizado. Así que no puede ser algo mental y oculto, sino verbal, público. Hemos hablado de Pedro, del apóstol Pedro, hemos hablado del Señor y las palabras del Señor Jesucristo, pero también podemos ver otras palabras como las que el apóstol Pablo le dice a los filipenses. En Filipenses capítulo 1, versículo 27, vamos a ver que allí también se le encomienda a la iglesia a defender su fe. Dice aquí la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, está hablando el apóstol Pablo, oiga de vosotros, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe de ¿qué? Mira qué palabra utiliza ahí. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, ¿qué? Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen. ¡Qué tremendo! En nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Aleluya. Un aplauso al Rey de Gloria. En nada intimidados. En nada intimidados. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ándale. Ándale.
El Señor no solamente te ha concedido que creas en Él, hijo de Dios, hija de Dios. También te ha concedido que padezcas por Él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así que la palabra es clara con relación a lo que tiene que hacer el cristiano, lo que tiene que hacer el creyente. La iglesia no puede callar. El único que quiere que la iglesia se calle es el diablo. Y utiliza a sus hijos, que los controla como marionetas, ni siquiera saben lo que están haciendo. Pero es la mentira, es el engaño. Satanás lo que quiere es destruir las vidas, matar las vidas. Toda esa libertad de identidad sexual que ahora se ha levantado y que ustedes saben que la ciencia se ha echado por el roto del inodoro, porque ahora todo es ideología, todo es lo que tú pienses, lo que tú creas y como tú te levantes. No hay nada. Pero lo que eso va a hacer y ha hecho con las vidas es destrucción total. Destrucción total. Los engaños del mundo. Me acuerdo de aquel baloncelista que dijo que él había estado con 20,000 mujeres. Se había acostado con 20,000 mujeres. Un baloncelista de la NBA. No me acuerdo del nombre ahora. Ajá, Chamberlain, ese mismo. Y también él dijo, me hubiera gustado tener una. Porque esos son los engaños del mundo. El pecado puede parecer atractivo, pero lo que hace es lo que dice la Biblia. Mata y destruye. La gente que ha vivido en una libertad y promiscuidad sexual ha sufrido. Muchas veces terminan muertos. La gente que he conocido que se ha dedicado a las drogas y a los vicios y esa vida, terminan terriblemente a menos que Dios intervenga. Pero quiero hacer un paréntesis antes de terminar, porque también allí en ese texto dice que esa defensa la presentemos con mansedumbre y con reverencia ante todo aquel que nos demande razón por la causa de nuestra fe. Mansedumbre y reverencia. Y yo me gozo porque la escritura es perfecta. Vamos a presentar defensa, pero lo vamos a hacer con mansedumbre, lo vamos a hacer respetando al otro. Allí ninguno de los pastores y los ministros que fueron agredidos hizo algo, se quedaron tranquilos. Ese es el corazón de la iglesia. También el apóstol Pedro dice, mira, tengan buena conciencia, tienen que tener buena conducta en Cristo, y eso es importante también. No quise tomarlo como un tema, pero es importante. O sea, de nada sirve que tú como cristiano te levantes a defender una fe con un testimonio que está por el piso. Y que la gente del mundo te vea y diga, muchacho, ¿y eso que eso es cristiano? Si eso es cristiano, yo no quiero eso. Así que la palabra de Dios es tan sabia. Nos dice lo que tenemos que hacer, pero nos dice que lo hagamos con amor, con mansedumbre. Y también nos dice, no olvides la importancia de tu conducta, tu buena conducta en Cristo. Quiero terminar hablándole de esta mujer, una mujer especial, que se supone que no esté con nosotros aquí en la tierra. Ella se llama Jana Jessen. Y esta mujer cristiana no puede callar.
No puede callar. Es un milagro de Dios. Su madre a los 17 años estaba embarazada de ella, un embarazo de 7 meses y medio, y va donde esta clínica de abortos famosa en Estados Unidos, Planned Parenthood, que hasta salió recientemente en unos problemas porque estaban vendiendo los órganos y eso de los bebés y todo ese revolú. Pues allí le recomendaron que abortara. 7 meses y medio, que abortara en un aborto salino que llaman, ¿verdad? Donde le inyectan esa sustancia salina ahí en el vientre, y eso lo que hace es que quema a ese bebé por dentro y por fuera. ¿Y qué pasó? No había llegado el abortista, el médico abortista, y ella nació, y nació viva. Quemada, pero viva. Era el año 1977. Por obra y milagro del Señor, ella no la mataron, porque lo que se hacía antes, o sea, el propósito del aborto es matar a esa criatura. Y si nacía viva, los mataban, o los estrangulaban, o lo echaban al zafacón, o lo que fuera. Es entonces en el 2002, por la intervención de ella, que el presidente Bush firma una ley para proteger a esos niños que nacen vivos en un procedimiento de aborto. Pero antes de eso no existía. Pero el Señor quería que ella viviera. El mismo médico abortista fue el que tuvo que entonces firmar el certificado de nacimiento. ¿Sabe cómo dice el certificado de nacimiento? Nacida en un aborto salino. Dios es poderoso. Y ella va por el mundo hablando esa verdad. Porque, iglesia, no creas la mentira del mundo. Nosotros estamos para dar vida, para amar a la gente, para amar el perdido, para amar el caído, para abrazarlo, para decirle, mira, hay esperanza, Dios es bueno, Él es real. Tú no estás en un callejón sin salida. Hay esperanza para ti. No importa el pecado que tú hayas cometido, las cosas que tú hayas hecho. Hay perdón en el Señor, un perdón absoluto. Él se entregó en aquella cruz, extendió sus brazos, lo hizo por amor, un amor incondicional. Ese es el mensaje de la iglesia. Esta hermana nació con parálisis cerebral. Pero, y los médicos decían, no va a poder ni levantar siquiera su cabeza. Pero Dios estaba en el asunto. El Dios de los imposibles estaba allí. Y Él hace como Él quiere. Y los médicos dicen, y el mundo dice, pero el que tiene la última palabra es el Rey de Gloria. A los 3 años ya estaba caminando. Y después de adulta ha corrido maratones y todo. Yo no he corrido ninguno. Ella se puso a indagar después sobre el médico que iba a practicar el aborto. Él escribió un libro y a ella le impactó una cita de ese libro, de ese doctor. Dijo, he abortado más de 1 millón de bebés y lo considero mi pasión. Esta joven estuvo en Australia hace unos años y reunida allí con el gobierno, con parlamento y toda esta gente. Y eso, de hecho, ella ha estado en el mundo entero, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, en el Congreso, en diferentes lugares de la legislatura. Ella, ¿verdad?, es hablando, pero no solamente hablando con relación a su experiencia y al aborto y provida y esto y lo otro, sino hablando de Jesucristo, porque ella es una cristiana que ama a Dios y que le da la gloria y la gracia al Señor por lo que ha hecho. Y en ese discurso que ella da allí en Australia,
dijo lo siguiente: algunos de ustedes se pueden molestar. De hecho, posiblemente acá habrán algunos que están molestos con lo que estamos trayendo en este día. Pero yo les voy a decir una cosa. Yo soy un esclavo de la palabra. Y todo cristiano es un esclavo de la palabra. No tenemos opción. Tenemos que predicar la palabra del Señor. Ella dijo: algunos de ustedes se pueden molestar porque sigo hablando de Dios y de Jesús. Pero ¿cómo se supone que puedo ir cojeando por el mundo? Porque además de eso, ella camina así, como que quedó así, dobladita. Pero mira lo que dice: pero ¿cómo puedo ir por el mundo y no dar todo mi corazón y toda mi mente y toda mi alma y todas mis fuerzas al Cristo que me dio la vida? Así que si crees que soy una tonta, eso es tan solo otra joya en mi corona. Mi única intención en vivir aquí es hacer sonreír a Dios. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren que su única intención sea hacer sonreír a Dios? Te voy a mostrar lo que el mundo quería destruir. Una foto, tengo una foto de ella, de Yana Yesel. Proyéctame la foto. Esa es ella. Sobreviviente del aborto, provida y llena de gozo, aleluya. La iglesia que calla, hermanos, ha hablado. La iglesia que calla no ama, no obedece, no ama a Dios, no ama a su prójimo, no obedece la palabra de Dios. María Teresa de Calcuta es una mujer reconocida por su amor a Dios y por su amor al prójimo, ¿verdad que sí? Una mujer especial. Y ella, refiriéndose a esta mujer, a Yana Yesel, dijo lo siguiente: Dios está usando a Yana para recordarle al mundo que cada ser humano es precioso para Él. Es hermoso ver la fuerza del amor de Jesús, el cual ha puesto en el corazón de Yana. Mi oración para ella y para todo el que la escuche es que este mensaje del amor de Dios ponga final al aborto con el poder del amor. Tengo que decir algo ahora. Ustedes saben que el tema es que la iglesia no puede callar y ver lo que dice la palabra y no creer las mentiras que se dicen por ahí. Pero tengo que también hablar, porque yo sé que es posible que aquí haya alguna mujer que abortó voluntariamente, no algo, ¿verdad?, involuntario. Y yo quiero decirte con todo el amor del Señor que eso no estuvo bien, pero que el que se arrepiente de corazón y pide perdón, encuentra perdón. Aquí nadie es más santo que nadie. Todos somos pecadores. Dios nos ha perdonado mucho. El que esté libre de pecado, que levante su mano, tome una piedra. Así que no hay pecado que el Señor no pueda perdonar, si vienes arrepentido o arrepentida. Te leo estos textos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que yo no quiero que tú salgas de aquí acusándote por lo que pasó, lo que hiciste. Ese no es el tema, pero quiero que sepas que hay perdón para ti.
perdón total. Perdón total. Quiero preguntar si hay aquí alguna vida, aunque el mensaje ha sido para la iglesia, pero dentro de este mensaje tú has escuchado del amor de Dios, la gracia de Dios, el perdón del Señor. Él es el único camino. No te estamos hablando de religión. Estamos cansados de la religión. Estamos hablando de una relación con Dios. Estamos hablando de una realidad que todos somos pecadores. Yo acabo de decir, pero aquí hay una diferencia entre algunos y otros en este lugar. Y es que algunos son pecadores que ya han sido redimidos, porque ya entregaron su vida a sus pecados y se arrepintieron. Y aquí posiblemente hayan otros pecadores que todavía siguen en su pecado porque no se han arrepentido. La Biblia dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la Biblia es clara en que hay un llamado, en que hay una respuesta. Así que si tú estás aquí, tú entiendes, ¿verdad?, que eres pecador, que eres pecadora, has entendido eso. El Espíritu Santo te lo ha mostrado y tú quieres entregar tu vida, pedir perdón al Señor. Hacerlo públicamente, porque Él murió públicamente y demanda que, ¿verdad?, no nos avergoncemos de Él. Si tú quieres en esta mañana pedir perdón, Señor, aquí estoy. Puedes levantar tu mano, vamos a orar por ti. Si aquí hay alguien que dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor, yo sé que me está llamando, yo quiero pedirle perdón al Señor. Dios le bendiga, Dios le ama. Puede bajar su mano, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que dice, Señor, perdóname? Aquí estoy. Dios le bendiga, Dios le ama. Es especial para el Señor. Puede bajar su mano.